A lo mejor les voy a pedir algo sumamente complicado, espero que no lo sea, pero a ver, vamos a dejar el celular a un lado sin revisarlo. Si les dan ganas de revisarlo, no es una renuncia, no se trata de que se flagelen porque lo van a usar, no importa. Pueden tomar fotos, responder a lo que quieran. Simplemente el acto que quiero, al que convoquemos, es a tomar conciencia cada vez que voy a tomar el celular. Es decir, yo estoy en una charla, en una conferencia y es inevitable que de inmediato tome el celular y revise. Nada más hacernos conscientes. ¿Para qué? Si se dan cuenta que lo toman para nada, sino por inercia, digamos, o por impulso, esto se va a enlazar con lo que les voy a compartir. Si toman conciencia y dicen, no, es sumamente importante, me iba a llegar un mensaje del más allá o no sé de dónde, y lo tengo que tomar, entonces lo toman, ¿ok? Pero toman conciencia para qué están usando el celular, ¿sí? Porque una de las cosas que hacemos que nos impide hacer filosofía justamente ahora es quedarnos atrapados en las redes sociales. No las juzgo, no critico porque yo trabajo a través de redes sociales. Sin embargo, si no tomamos conciencia, nos perdemos y no se trata de perdernos. Una de las cosas que nos promueve el estoicismo es recuperarnos. Inevitablemente todos tenemos una filosofía. Habrá quien diga yo no, habrá quien diga yo sí, pero sobre todo muchas veces no somos conscientes. Esa filosofía nos puede ser legada, esa filosofía simplemente atravesó la familia, atravesó las generaciones o atravesó una sociedad que no hemos cuestionado. Si no cuestionamos esos legados o esos patrones, entonces no estaremos cuestionando ciertas creencias que nos acompañan en el plano de lo filosófico y la filosofía entonces se lleva a cabo de una manera repetitiva sin cuestionarnos. A partir de esto de la recuperación de una filosofía práctica es que nosotros nos podemos empezar a dar cuenta a través de nuestro día a día que la filosofía se va a componer de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestras actitudes y sobre todo de aquellas cosas que van enmarcando nuestra existencia. No se trata solo de un amor por la sabiduría, es un amor vivido que nos lleva a la sabiduría. No se trata otra vez de querer separar esto como se ha creído que es. Entonces esto nos lleva a que la filosofía también se convierta en un tipo de terapia, pero no de una terapia que simplemente nos lleve a un consultorio en donde nos pregunten, donde nos digan qué vamos a hacer o no, sino justamente desde lo que significa la palabra terapia. Desde el cuidado de sí, desde la inquietud de sí mismo, desde reconocernos, volvernos a conocer. A partir de esto, yo creo que la filosofía o el estoicismo es que retoma esta característica de el conócete a ti mismo. Voy a entrar un poquito en historia del estoicismo sin detenerme demasiado. Recordemos que nace en Grecia alrededor del siglo IV y es fundado por Zenón de Sitio, un fenicio adinerado que al parecer, en una de sus biografías aparece, pierde sus bienes cuando se hunde un barco y queda a las orillas de Atenas. Cuando queda a las orillas de Atenas se encuentra en una librería las memorias de Sócrates escritas por Jenofonte y empieza a darse cuenta qué es la filosofía. Y a partir de esto quiere saber más, busca maestros y hace una adaptación de todos los conocimientos para llevarlos a la vida, para llevarlos a lo práctico. ¿En dónde? En los pórticos. Por eso se le conoce a esta filosofía como el estoicismo, porque los pórticos eran la estoa. Y ahí es donde empieza a desarrollarse otra vez la filosofía. Bueno, se puede conocer el estoicismo, como les dije, no me voy a adentrar en eso, nada más quiero que lo veamos en términos muy generales. Algo que nos dice el estoicismo, y aquí quiero ya adentrarnos en esta filosofía para irla aplicando, pero ustedes sigan revisando qué les pasa con el celular, cómo se sienten, ya lo agarraron cuántas veces, o incluso pueden estar, no lo voy a agarrar, ¿qué se cree? Voy a ser más fuerte que eso. Bueno, ahí ya están haciendo un acto de autodominio.
que es una de las características principales del estoicismo, pero justamente de un autodominio que no tiene que ver con una resignación o una renuncia, sino en darte cuenta y elegir hacia dónde quieres ir. ¿Eliges el celular? ¿Eliges escuchar? ¿Eliges irte a una preocupación? Ok, regreso a la charla y ustedes siguen haciendo filosofía, dándose cuenta de sí mismos. Una de las cosas importantes que vamos a encontrar en el estoicismo es que su premisa sería vivir de acuerdo a la naturaleza. Entonces, esto a veces se ha pervertido un poco e interpretamos que vivir de acuerdo a la naturaleza es irnos por allá al monte, ¿no? Y vivir de acuerdo a la naturaleza. Sí, no quiere decir que no tenga relación con esto, simplemente que no se refiere a eso. Decir vivir de acuerdo a la naturaleza, tendríamos que adentrarnos en lo que para los estoicos implica la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? En este sentido, diríamos entonces que la naturaleza es orden y armonía. Orden y armonía, ¿desde dónde o por qué? Para los estoicos, y aquí ya me voy metiendo una cosmovisión porque es importante verlo desde ahí. Últimamente nos encontramos un estoicismo que está concentrado más en herramientas. Haz esto, la autodisciplina, el autocontrol, duchas de agua fría y cosas por el estilo, ¿no? Que sí tienen que ver con autocontrol, pero eso no es estoicismo. Necesitamos saber cuál era la mirada estoica para saber si la podemos compartir y saber hacia dónde nos lleva. Vivir de acuerdo a la naturaleza. Entonces veamos qué era la naturaleza. La naturaleza para los estoicos era el logos. ¿Qué es el logos? Bueno, el logos diríamos que es una inteligencia que rige al universo, una inteligencia que nos da orden y armonía. Podríamos decir que ese logos universal es lo que nos compone a todos a través de justamente el orden y la armonía. Sería algo muy parecido tal vez a lo que se conoce como el Tao, algo que no podremos definir ni decir, sino que solo está. A partir de ese logos universal, el estoico dice, bueno, si ese es el gran logos universal, hay un logos que me conecta con ese logos universal, que es mi logos individual, ¿ok? Esa inteligencia está en mí. Y ahí podríamos entrar a una especie de panteísmo o a una idea de que ese logos va a estar en todos lados y en todas las cosas. Ese logos individual me pertenece, diríamos que es una chispa de inteligencia que yo tengo. Sin embargo, cuando yo no la observo, no me doy cuenta que esa es mi naturaleza. Regresar entonces y a vivir en la naturaleza sería regresar a conectarme con mi logos individual para conectarme con el gran logos universal. Ese logos universal que no podemos ni siquiera nombrar, que es inefable, simplemente está y del cual todos nos componemos. El logos universal está ahí conectado con nosotros. Voy a empezar a cambiar un poco las palabras para que las hagamos más cotidianas y se conecta con nosotros a través de ese logos individual o un yo que le podemos llamar el yo profundo. Ese yo profundo, ¿qué es? Y está conectado al gran logos universal. Bueno, es simplemente un estado de plenitud, un estado que está a la base de toda nuestra experiencia cotidiana. Nosotros podemos estar aquí y a lo mejor perdidos en el celular, a lo mejor pensando en cualquier cosa, con una necesidad fisiológica, y eso es lo que nos atrapa desde lo cotidiano. Pero luego lo que ocurre es que lo que está abrazando a nuestra cotidianidad es nuestro gran yo profundo, que es un estado de plenitud.